Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a este devocional número 844 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, majestuoso Dios, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque solo tú eres digno y solo tú lo mereces, Padre. Y en el nombre precioso que está sobre todo nombre, Señor, nombre en el cual somos salvos, Señor, el único camino, la verdad y la vida a ti, Señor. Venimos ante tu presencia, Padre, para darte gracias por nuestra salvación, por este tiempo en tu palabra, Señor, por ayudarnos a entender, Señor, que este tiempo escudriñando tu palabra, Señor, es una inversión, Señor, y yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer, Señor, dado que esta inversión de tiempo, Señor, nos va a llevar a la madurez espiritual, Señor, a crecer en fe, a la restauración, Señor, de nuestra semejanza a Cristo, Señor. Así que, Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo en tu presencia, Señor. Padre maravilloso, te amamos y amamos tu palabra, Señor. Por favor, permite, oh Dios Todopoderoso, que nuestro corazón, Señor, atesore tus verdades y las viva, Señor, no para nuestra gloria, sino para la tuya. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 2 de Samuel, capítulo 3. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y vamos a comenzar a estudiar el día de hoy el capítulo 3 y vamos a estudiar solamente el primer versículo. Dice la palabra del Señor así. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Amén. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl, o sea, la casa de Abner, ¿verdad? Porque era realmente Abner quien controlaba la casa de Saúl, y la casa de David. Pero, gloria a Dios, David se iba fortaleciendo mientras que Abner, o la casa de Saúl, se iba debilitando. Amén. La casa de Saúl dirigida por Abner es figura del pecado y de la carne, mientras que la casa de David es figura del espíritu. Así que, mujeres hermosas, ¿a quién estamos alimentando más? ¿A la carne o al espíritu? Si alimentamos más a la carne y menos al espíritu, la carne se va a fortalecer y vamos a quedar enanos espirituales, ¿verdad? Por el contrario, si alimentamos más al espíritu, pues vamos a ser adultas fuertes espiritualmente y la carne va a morir por completo. Amén. Solamente hay 2 tipos de personas: los muertos espirituales, Efesios 2:1, y los vivos espirituales, ¿verdad? Los que nacieron del agua y del espíritu, Juan 3:5. Pero si los vivos espirituales no alimentan el espíritu, pues no van a crecer y se van a quedar siempre enanos, ¿verdad? O van a crecer, pero van a crecer enfermos espirituales, débiles, flacos espirituales, no se van a desarrollar bien espiritualmente como se supone que sea, ¿verdad? Así como había una larga guerra o hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, así hay una larga guerra y va a haber siempre una larga guerra entre el pecado y el espíritu en nosotros, que va a durar toda nuestra vida de este lado de la eternidad, ¿verdad? Mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Gálatas, capítulo 5, y vamos a ver qué nos dice el Señor en esta porción de la palabra en cuanto a este tema que estamos estudiando. Gálatas 5, versos del 16 al 24. Dice la palabra del Señor así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis o lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Dice aquí el verso 24 que si de verdad somos de Cristo, pues entonces hemos crucificado nuestra carne junto con sus pasiones y deseos. O sea, en otras palabras, si hemos nacido de nuevo en Cristo, entonces mortificaremos nuestros deseos y pasiones, o sea, nuestra carne, ¿verdad? ¿Cómo mortificamos o cómo crucificamos nuestra carne, mujeres hermosas? Dejándola morir de hambre, no alimentándola, ¿verdad? Caminando en el Espíritu y no satisfaciendo nuestros deseos pecaminosos, los cuales se oponen al Espíritu y nos impiden crecer espiritualmente. Amén. ¿Y cuáles son esos deseos pecaminosos que debemos mortificar? Los que el Señor aquí ya nos ha mencionado en Gálatas, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, o sea, la suciedad y el desorden moral, la lascivia, o sea, el deseo sexual descontrolado, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la idolatría, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, los cuales muchas veces pueden ser también emocionales, porque con nuestras palabras o con nuestras actitudes podemos dañar irremediablemente a las personas, las borracheras, las orgías y todo lo parecido a esto, dice el Señor. Si nosotros mortificamos todos estos deseos pecaminosos y en su lugar practicamos el fruto del Espíritu, alimentando así nuestro espíritu con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, benignidad, fe, mansedumbre, o sea, el dominio propio externo, y con templanza, o sea, el dominio propio interno, pues vamos a crecer espiritualmente sanos, fuertes e invencibles. Amén. Y así es como nuestro Señor Jesucristo quiere que estemos. Amén. Yo creo que como madres, cuando nuestros hijos nacieron o cuando nacen, pues esperamos que crezcan y que se desarrollen y que sean productivos, ¿cierto? Yo no creo que haya alguna mamá que desee que sus hijos nunca crezcan y que se queden bebés para toda la vida. ¿No creen? Entonces, ¿por qué hay padres que se quedan bebés espiritualmente siempre? Que han estado en la iglesia por 10, 20 o 30 años y nunca los vemos crecer espiritualmente. Siempre los vemos ir a la iglesia, pero nunca vemos cambios drásticos buenos en ellos. ¿Por qué? Mujeres hermosas, vamos a 1 de Corintios, capítulo 13, y ahí el Señor nos va a hablar también acerca de este tema. 1 de Corintios 13. Vamos a ver lo que dice el Señor. Vamos a leer los versos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí el apóstol Pablo, bueno, más bien el Señor por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Nos hace una comparación entre lo que es la madurez espiritual y el crecimiento físico. El apóstol Pablo nos dice aquí, ¿verdad?, que así como un niño cambia conforme crece, su voz cambia, su cuerpo se desarrolla, se hace más y más fuerte, va madurando en su modo de pensar, no piensa ya como niño, ¿verdad?
deja de jugar todo el tiempo para empezar a hacer cosas diferentes que lo van a llevar a establecerse como adulto, dejando atrás todo lo que era de niño. Así también cuando una persona escucha el Evangelio de Cristo y lo cree y lo acepta, se vuelve un niño espiritual, del cual Dios espera que crezca espiritualmente. Y no solamente espera, sino que lo empodera con su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu lleve a cabo esa obra espiritual en esa persona y llegue a la adultez espiritual, ¿verdad? Pero al igual que Abner sabía que David era el ungido de Dios y quiso impedir que se llevara a cabo la voluntad de Dios, pues asimismo el pecado trata de impedir la obra de Dios en los hijos de Dios, que han sido sellados con su Santo Espíritu, ¿verdad? Dios nos equipa, pero espera que nosotros comiencemos a crecer hasta que lleguemos a la adultez espiritual. Amén. Y tal vez alguien diga, bueno, entonces, ¿qué hago yo con Mateo 18:3, donde nuestro Señor Jesucristo dijo que si no nos volvemos como niños, pues no vamos a entrar en el reino de los cielos? Bueno, ¿la Biblia se contradice entonces? No, la Biblia se complementa. Amén. En Mateo 18:3 Dios nos está diciendo que seamos humildes, puros y dependientes del Señor, ¿verdad? Así como un niño es dependiente totalmente de su padre, obediente a Él y puro de corazón. Bueno, así también Dios quiere que nosotros seamos como niños en ese aspecto, ¿verdad? Mientras que en 1 Corintios 13 nos dice que debemos dejar la inmadurez, ¿verdad? Así también el Señor nos dice en Mateo 18 que seamos como niños, pero en ese aspecto, en pureza, en obediencia y en humildad. De hecho, en Mateo 18:4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de humildad ahí en Mateo 18. Nos está hablando de humildad, de pureza, de santidad, de obediencia y de dependencia total de Dios Padre, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre. Amén. Así que así como un niño depende de su papá, nosotros dependemos o debemos depender de nuestro Padre Celestial en todo. Amén. Así como un niño no está pensando en inmoralidades, en maldades, en contiendas, en rencores, etcétera, ¿verdad? Así Dios espera que nosotros tampoco. Así como un niño no odia, ¿verdad? Sino que está lleno de amor. Bueno, pues así Dios también espera que nosotros no odiemos, que amemos, ¿verdad? Así como un niño ama incondicionalmente, así Dios quiere que amemos incondicionalmente. Pero solamente hay una manera, mujeres hermosas, de lograr ser adultas espirituales con corazones de niños. Y esa única manera es permaneciendo en la palabra de Dios, habitando en Dios. Amén. En Juan 8:31, nuestro Señor Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, no basta con creer, sino que tenemos que permanecer en Cristo y en su palabra, mostrando, permitiendo que nuestra vida muestre que realmente creemos. Amén. Si no permanecemos en Jesucristo y en su palabra, pues entonces quiere decir que realmente no creímos. Porque si creemos, vamos a permanecer en Jesucristo y en su palabra, ¿verdad? Ahora eso, permanecer en Jesucristo y en su palabra no significa solamente leer la Biblia, sino hacer de las enseñanzas de Dios, ¿verdad?, la base de nuestra vida diaria, la cual pues va a dar como resultado el fruto del Espíritu que ya leímos anteriormente en Gálatas 5, ¿verdad? No significa solo orar en tiempos de necesidad, ¿verdad?, sino orar todo el tiempo, depender todo el tiempo de Dios, vivir en Él y por Él y para Él. Amén. Y solamente de esa manera vamos a crecer espiritualmente. Amén. Eso es lo que significa permanecer, habitar en Dios y en su amado Hijo Jesucristo. Amén. Así que, mujeres hermosas, por favor acompáñenme también a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí. Hebreos 5, los versos del 11 al 14. Dice la palabra del Señor así. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Aquí Dios, mujeres hermosas, nos está instando a superar en madurez espiritual, haciéndonos adultos espirituales. Amén. Él nos hace el llamado de pasar de ser bebés espirituales a ser adultos espirituales mediante el estudio y la práctica de su bendita palabra. Dios está esperando que todos nos vuelvamos adultos espirituales, que no nos quedemos como bebés o como niños espirituales, sino que crezcamos a la adultez espiritual. Amén. Que nos vuelvamos maestros en la palabra, dice. Dice, ya ustedes debieran haber sido, ya debieran ser maestros por todo ese tiempo que llevan en el evangelio y todavía están pidiendo que se les siga alimentando con leche, o sea, con la base del evangelio, ¿no? Ya es hora de que ustedes se pongan las pilas, estudien la palabra y la vivan para que ya sean ustedes maestros y prediquen a otros, ¿verdad? Ahora, la madurez, mujeres hermosas, no va a llegar sola, ¿eh? El Señor nos dice aquí en el verso 14 que la madurez llega a través del uso o de la práctica, ¿verdad?, de la palabra. La Biblia la tenemos que leer todos los días, pero asimismo todos los días, ¿verdad?, lo que leemos, estudiarlo, memorizarlo, meditarlo y vivirlo, dice el Señor en Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos, engañándose a ustedes mismos. ¿En qué etapa espiritual se encuentra usted, mujer hermosa? ¿Está usted leyendo diario la palabra del Señor? ¿La está estudiando? ¿La está meditando? ¿La está viviendo? ¿Es usted una bebé espiritual, una niña, una adolescente o una adulta espiritual? Mujer hermosa que me está escuchando, nunca es tarde para comenzar. Hoy es el día para comenzar a crecer espiritualmente y dejar de engañarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas, ¿verdad? No sea que al final muéramos confundidas pensando que somos lo que no somos y es por eso que no crecimos. Así que, mujer hermosa, oremos el día de hoy, ¿verdad? Y digámosle al Señor, Señor, muéstrame mi corazón y dime en qué etapa espiritual estoy. Pero, mujeres hermosas, si somos honestas, sabemos en qué etapa estamos, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, hoy es el día de decir, Señor, perdóname si es que no estoy en la etapa que tú quieres, pero ayúdame, Señor. Ayúdame a ser disciplinada, Padre, a tener ese amor por ti, por tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor, a no solamente leerla y que por un oído se me meta y por el otro se salga, sino que ayúdame, Señor, a retener tu palabra, a creerla, a amarte, Señor, con todo mi corazón, de tal manera que yo esté dispuesta de no solamente leer, estudiar y memorizar tu palabra, sino a vivirla, Señor, para que de esa manera otros sean bendecidos, porque cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, sin duda alguna, mujeres hermosas, que otros vienen a ser bendecidos. Amén. Así que, mujeres hermosas, no nos quedemos como bebés espirituales. Crezcamos. Dios necesita maestros. Hay mucha gente que necesita todavía escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Estamos todavía esperando que nos alimenten y que nos ayuden. Vamos a la iglesia para ver en qué nos pueden ayudar, qué nos pueden dar, que nos den y nos den y nos den. ¿O vamos a la iglesia nosotras a ayudar, a dar, a servir? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A calentar el asiento nada más? ¿Ya llevamos ahí 5, 10, 15, 20 años y seguimos en la misma? ¿No estamos haciendo nada para los demás? ¿No estamos sirviendo? ¿Qué estamos haciendo, mujeres hermosas? Es hora de despertar. El enemigo no está durmiendo como nosotros. Tenemos que ganarle al enemigo. Amén. Dios ya nos dio su Santo Espíritu, así que tenemos el poder de su Espíritu Santo. Solamente tenemos que ser disciplinadas, decididas, radicales. No estemos jugando a ser cristianas porque el diablo no juega a ser diablo. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de bendición y les invito a orar para terminar. Oremos. Padre maravilloso, Padre bueno, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre. Gracias por el poder de tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor.
Padre maravilloso, gracias porque nos has hablado y nos has sacudido, como dice mi hijo, Señor, nos has sacudido con tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Sacúdenos más seguido, mi Dios eterno, porque a veces como que estamos durmiendo, mi Dios amado. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre, revélanos nuestro propio corazón, Señor, y déjanos ver, Padre Santo, en qué etapa estamos espiritualmente, Señor. Padre maravilloso, muéstranos si estamos siendo engañadas, si estamos engañadas pensando que somos lo que no somos realmente, Señor. Padre, muéstranos, oh Dios amado, si estamos alimentando más el espíritu o si estamos alimentando más la carne, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a dejar esa inmadurez, Señor, espiritual, esa inmadurez infantil, Señor, para poder ser adultas, Señor, espirituales, Padre, con un corazón de niño, puro, santo, obediente y dependiente de ti, Padre. Oh Señor, ayúdanos para que seamos disciplinadas en tu palabra, Señor, y habitemos en ti por medio de tu palabra y de la oración, Señor, y nos hagamos maestras en la práctica, Señor, y la enseñemos a otros, Padre maravilloso. Líbranos de ser flojas, líbranos, Señor, de ser niñas espirituales que solamente vayamos a calentar el asiento los domingos a la iglesia, Señor. Líbranos de ser solamente como el asador, Señor, que nomás quiere para acá y para acá y para acá y nunca quiere dar nada, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, para que tú hagas con nosotras conforme a tu voluntad, Señor. Prueba nuestro corazón y ve si realmente somos tuyas, y si no, déjanoslo saber, Padre, para que te hagamos nuestro, Señor, y tú nos hagas tuyas, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Por favor, toma el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida completa, Señor. Por favor, Padre, porque no deseamos otra cosa que llegar a ser maestras, Señor. Mujeres que enseñemos tu palabra a otros, Padre. Señor, el tiempo de tu venida se acerca y hay mucha gente que aún no te conoce. Tú mismo dices en tu palabra, Señor, que oremos por obreros porque la mies es mucha. Así que, Padre, por favor, levanta obreros porque la mies es mucha, pero los obreros pocos y para colmo flojos, indisciplinados, Señor. Así que, Padre maravilloso, por favor, haz que nuestro corazón arda, Señor, por ir a predicar tu palabra, por salvar a los perdidos. Padre, aunque sabemos que nosotros no los salvamos, eres tú quien los salva, pero nosotras queremos ser instrumento en tus manos que lleve tu evangelio, Señor, a los perdidos, Padre. Así que úsanos para que seamos útiles y no vayamos a ser mujeres inútiles, Padre. Por favor, mi Dios amado, queremos que con nuestra vida tú te lleves la gloria, Señor. Así que, Padre, úsanos, que para eso estamos aquí, tu sierva, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para continuar con nuestro estudio. Amén.